Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 11 de abril de 2025. En la empresa de la semana vamos a hablar sobre BMW y en la sección educativa vamos a hablar un poco más sobre el Fondo Monetario Internacional. Fue una semana con volatilidad extrema, pero finalmente los principales índices terminaron con muy buenas ganancias. El Dow Jones subió 5%, el Standard & Poor's 500 ganó 5.7% y el Nasdaq brincó 7.3%. Fue una locura de semana, con movimientos extremos en la bolsa, todos provocados por el presidente Trump y su guerra comercial. Martes y miércoles fueron dos de los días más volátiles de la historia, ambos con movimientos de más de 10% en los principales índices. El martes empezamos casi 5% arriba, cuando surgieron rumores de que el presidente Trump podría suavizar o aplazar la entrada en vigor de los aranceles, pero terminamos 5% abajo después de que la Casa Blanca desmintió los rumores. Pero el miércoles se confirmó que sí habrá una pausa de 90 días. Se impondrá 10% a todos los países, más 25% a automóviles, acero y aluminio. Pero el resto de los aranceles se pararán durante 90 días para dar tiempo a negociaciones. Esta noticia hizo explotar a los mercados, que terminaron con ganancias cercanas al 10%. Es el brinco más grande en un solo día desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los aranceles impuestos a China no solo se mantuvieron, sino que escalaron. China anunció que impondría aranceles al mismo nivel que Estados Unidos, así que Trump y Xi Jinping, presidente de China, se pasaron la semana incrementando los aranceles que un país impondría al otro hasta llegar a niveles insostenibles. Las últimas cifras eran que Estados Unidos imponía 145% de aranceles a China, mientras que China imponía 125% a Estados Unidos. China dijo que ya no subiría más los aranceles aunque Estados Unidos lo hiciera, porque ya no tenía sentido. Y efectivamente, a estos niveles, prácticamente es un paro en las relaciones comerciales. Ya da igual si son 145%, 200% o 1000%, simplemente no habrá comercio entre ambos países hasta que lleguen a un acuerdo. Aunque, posteriormente, Trump anunció que haría exclusiones de aranceles a teléfonos, computadoras, chips y otros electrónicos. Esto es un enorme respiro para empresas como Apple, que fabrica el 80% de los iPhones en China. Están buscando diversificarse a otros países, pero eso lleva tiempo y un paro comercial entre Estados Unidos y China amenazaba a Apple y muchas otras empresas tecnológicas. Ahora, ¿por qué decidió Trump poner una pausa de 90 días a los aranceles del resto de los países? Su gabinete había salido a defenderlos y a jurar que no habría tregua, y unos días después anuncia una pausa. No se sabe a ciencia cierta la razón, pero hay varias teorías. Para empezar, la comunidad empresarial criticó duramente los aranceles anunciados y todos pronosticaban una profunda recesión a causa de ellos. Elon Musk, quien además es muy cercano a Trump, dijo que Peter Navarro, el principal asesor de la Casa Blanca en temas de aranceles, es más tonto que un saco de piedras. La presión de la comunidad empresarial muy probablemente jugó un papel importante. Pero la razón que más parece tener fundamento es lo que sucedió con el rendimiento de los bonos del Tesoro. La bolsa en Estados Unidos se cayó muy fuertemente después del anuncio de los aranceles. La incertidumbre creció y la volatilidad aumentó. Esto suele hacer que muchos inversionistas se refugien en activos más seguros, como los bonos del Tesoro, por lo que normalmente suben de precio, lo que hace que su rendimiento baje. Pero sucedió lo contrario. El rendimiento subió y esto causó una enorme preocupación. Una razón del incremento en el rendimiento puede ser debido a que se empiezan a considerar más arriesgados, que los inversionistas consideren que el riesgo país se haya incrementado y por lo tanto no estén dispuestos a invertir en esos instrumentos a menos que tengan un rendimiento más atractivo. Otra cosa que pudo haber pasado es que alguien estuviera vendiendo bonos de forma masiva. La institución que más bonos del Tesoro tiene es el gobierno de Japón. En segundo lugar está el gobierno de China. Se especula
que alguno de los dos o ambos hayan decidido vender parte de sus bonos, lo que aumentó mucho la oferta, hizo que el precio bajara y el rendimiento subiera. En cualquier caso, el incremento en el rendimiento de los bonos del Tesoro ante una posible crisis espantó a analistas, economistas, especialistas del mundo financiero, etc. Recordemos que Estados Unidos vive con déficit, necesita financiamiento para cubrir sus gastos, y este financiamiento lo obtiene a través de la venta de bonos del Tesoro. Pero si su rendimiento sube, quiere decir que los intereses que tiene que pagar Estados Unidos por su deuda son mayores, y esto puede causar severos problemas en las finanzas del país. Los principales analistas apuntan a que el movimiento de los bonos fue lo que presionó para que el presidente Trump cambiara el rumbo y anunciara una pausa. Aunque, por supuesto que él jamás va a aceptar un error. Él salió a decir que esa fue su estrategia desde el principio y que lo que quería era presionar a los países para que se sentaran a negociar. Yo creo que de todas formas, su forma de manejar este tema va a provocar muchos problemas para la economía de Estados Unidos porque las empresas van a pausar sus decisiones sobre inversiones grandes hasta tener más claridad. Además de que la incertidumbre seguirá por un buen rato. Fuera del tema de los aranceles, en general la semana fue positiva. Tuvimos información relacionada a la inflación y los reportes publicados durante la semana resultaron mucho mejores de lo esperado. Tanto el índice de precios al consumidor como el índice de precios de productores mostraron una inflación menor a lo esperado. Sin embargo, no todo fue bueno. Entre los rubros que más mostraron una reducción en los precios están los boletos de avión y los hoteles, lo que muestra una disminución en la demanda. Estos resultados aún no traen ningún componente de los aranceles. Esos efectos probablemente se empiecen a mostrar el próximo mes. En temas microeconómicos arrancó la temporada de reportes trimestrales. Los reportes más relevantes fueron los de algunas de las instituciones financieras más grandes de Estados Unidos como JP Morgan, Wells Fargo y BlackRock. En general, los reportes fueron muy positivos, pero sus directores generales se mostraron sumamente conservadores y hasta preocupados sobre el futuro cercano. Jamie Dimon mencionó que la economía está enfrentando mucha turbulencia, por lo que esperan menor actividad de sus clientes más grandes, ya que están siendo más cautelosos. Larry Fink, director general de BlackRock, comentó que Estados Unidos probablemente esté ya en una recesión, y mencionó algo que me pareció muy interesante. Dijo que le daba tristeza ver que desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos siempre había sido una fuerza estabilizadora en el mundo, pero en este momento es una fuerza desestabilizadora. Delta Airlines también reportó y sus números quedaron ligeramente por debajo de las expectativas, pero se mostró muy pesimista sobre el futuro cercano. Su director general dijo que el crecimiento se ha detenido y que tienen planeado reducir su crecimiento. Además, decidieron no dar pronóstico para los próximos trimestres, argumentando falta de claridad económica. Esta semana será corta, debido a que los mercados estarán cerrados en conmemoración al Viernes Santo. Tendremos información sobre el mercado de la vivienda y sobre la producción industrial. Seguiremos con reportes importantes del sector financiero. Esta semana es el turno de Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup y varios bancos regionales. También tendremos los reportes de Netflix, Taiwan Semiconductor, United Health, Abbott Labs y Johnson & Johnson. En la empresa de la semana, vamos a hablar sobre BMW. Su símbolo es BMWKY. Hoy es el tercer y último capítulo de nuestra miniserie sobre las principales empresas alemanas de automóviles. Y es el turno de Bayerische Motorenwerke, lo que significa Fábrica Bávara de Motores, mejor conocida como BMW. Su historia comienza en 1916 en Múnich, Alemania, pero no con autos, sino con motores de avión. Originalmente la empresa se fundó con el nombre de Bayerische Flugzeugwerke, o Fábrica Bávara de Aviones. Su icónico logotipo azul y blanco simboliza una hélice en movimiento, usando los colores de la bandera de Baviera. Como dato cultural, Baviera es el estado más grande de Alemania y Múnich es su capital. En inglés se le dice Bavaria y en alemán Bayern. Regresando al tema, BMW nace con el enfoque de fabricar motores de avión durante la Primera Guerra Mundial.
Al terminar la guerra, el Tratado de Versalles prohibió a Alemania fabricar aviones, así que BMW tuvo que reinventarse y empezaron a fabricar motores para motocicletas, y en 1923 lanzaron la BMW R32, su primera motocicleta completa. El primer automóvil de BMW llegó en 1928, cuando compraron la fábrica de Dixie, un pequeño auto basado en el Austin 7 británico. Durante los años 30, BMW empezó a definir su identidad con modelos como el 328, un deportivo ligero que dominó las carreras de su época y sentó las bases del ADN de la marca, que son deportividad y placer de conducir. Durante la Segunda Guerra Mundial, BMW volvió a fabricar motores de avión para el régimen nazi, y como muchas otras compañías alemanas, sus fábricas quedaron destruidas y estuvo al borde de la quiebra. La empresa sobrevivió fabricando motocicletas y hasta utensilios de cocina. Durante los años 50, la empresa empezó a recuperarse con automóviles pequeños, como el IZ, un microauto con una sola puerta frontal. Pero fue hasta los años 60 y 70 cuando la marca retomó su identidad con autos deportivos, elegantes y de alto rendimiento. Modelos como el Serie 3, lanzado en 1975, se convirtieron en íconos y ayudaron a BMW a competir con Mercedes-Benz en el segmento de lujo. En 1994, BMW adquirió el grupo Rover, incluyendo marcas como Mini y Land Rover, pero la aventura no salió como esperaban. Rover fue un desastre financiero y BMW vendió la mayor parte del grupo 6 años después, aunque conservó Mini, que logró revitalizar con éxito. En 1998, BMW compró Rolls-Royce, con lo que fortaleció su posición en el mercado de ultralujo. Al igual que Volkswagen y Mercedes-Benz, BMW cotiza en la bolsa alemana, pero sus acciones se pueden adquirir en la bolsa estadounidense a través de ADRs en el mercado over the counter bajo el símbolo BMW-KY. Hoy BMW es uno de los grandes íconos automotrices del mundo, combinando tradición, innovación y una fuerte identidad de marca. Sin embargo, como todas las empresas automotrices, enfrenta retos muy grandes, desde la electrificación de su flota, la competencia de marcas chinas y la creciente complejidad de la geopolítica global. Hace 2 semanas hablamos de los orígenes del Fondo Monetario Internacional, o FMI, que se fundó en 1944 para estabilizar la economía global después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy quiero hablar un poco más sobre su estructura, su funcionamiento interno y algunos datos curiosos. Actualmente, el FMI tiene su sede en Washington, D.C. y está integrado por 191 países miembros. La ONU está formada por 193 países. Los únicos 2 que forman parte de la ONU, pero no del FMI, son Cuba, que se retiró en 1964, y Corea del Norte, que nunca ha sido miembro debido a su aislamiento económico y político. Cada país miembro tiene una participación y paga una cuota que determina el poder de voto que tiene dentro de la institución. Mientras más grande es la economía, mayor es la cuota y también mayor es su influencia. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la cuota más grande y tiene casi el 17% del poder del voto. Esto le da una influencia enorme y prácticamente también el poder de veto, debido a que las decisiones más importantes requieren un 85% de aprobación, por lo que ninguna reforma clave puede aprobarse sin el voto favorable de Estados Unidos. Esto ha sido objeto de fuertes críticas durante años. El órgano principal del FMI es la Junta de Gobernadores, donde cada país está representado, generalmente por su ministro de Finanzas o el jefe de su banco central. Sin embargo, el trabajo del día a día lo lleva a cabo un directorio ejecutivo, compuesto por 24 directores que representan a distintos países o grupos de países. Además, tiene un director gerente, que actúa como la cara visible de la institución. Tradicionalmente, este puesto ha sido ocupado por una persona europea, mientras que la presidencia del Banco Mundial suele ser asignada a un estadounidense. Es una especie de acuerdo no escrito que ha generado debates sobre la necesidad de una mayor representatividad y ha sido muy criticado por China o India, que piden una selección más abierta y meritocrática. Actualmente, la directora gerente es Kristalina Georgieva, de Bulgaria, quien ha estado en ese cargo desde 2019. Aunque sigue siendo europea, es la primera persona proveniente de un país emergente.
Ahora, ¿cómo funciona el FMI en la práctica? Cuando un país se enfrenta a una crisis económica, como problemas para pagar su deuda externa o una moneda que se desploma, puede pedir ayuda al FMI. Este evalúa la situación y, si aprueba el rescate, ofrece préstamos a cambio de que el país implemente reformas económicas. Estas pueden incluir reducir los déficits fiscales, subir impuestos o abrir mercados. La idea es estabilizar la economía, pero estas condiciones han generado controversia, ya que pueden afectar a los sectores más vulnerables. En ocasiones, ha sido comparado con un bombero financiero. Lo llaman cuando hay fuego, pero su forma de apagarlo puede ser dolorosa. Aunque en años recientes ha intentado adoptar un enfoque más humano, considerando el impacto social de sus recomendaciones. En resumen, el FMI no solo es una fuente de financiamiento para países en problemas, también actúa como árbitro y asesor en la economía global. Y aunque su papel ha sido muy debatido, lo cierto es que sigue siendo una de las instituciones más poderosas del sistema financiero internacional. Como siempre, les recuerdo que todas las transcripciones las estaremos subiendo al blog que se encuentra en Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com. También los invito a visitar nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo los audiogramas y videos educativos. En YouTube los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.